El derecho humano al agua como prioridad. El marco regulatorio debe operar bajo la directriz principal del derecho humano al agua, reconocido constitucionalmente por la prioridad al DHA. Obliga a priorizar el uso doméstico y personal sobre cualquier otro tipo de uso, así sea agrícola, industrial, etc. En la regulación de concesiones. Garantía de acceso. La equidad se asegura asignando el volumen necesario para el uso público urbano de forma preferencial. Además, se utilizan tarifas progresivas y sociales que buscan proteger a los sectores más vulnerables y garantizarles el acceso esencial al recurso. Aguascalientes libre de sequía. En un cambio drástico y alentador, el último informe del monitoreo de sequía de Conagua revela que el 66.4% de Aguascalientes ha superado las condiciones de sequía, un avance notable tras 2 años de crisis hídrica. Este dato destaca en un estado que anteriormente enfrentó sequía extrema en el 100% de su territorio. La mejora es significativa. 5 municipios, Cocío, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo y Tepezalá, han sido liberados completamente de la sequía. Esto contrasta con la situación crítica de meses pasados, cuando la sequía severa afectaba casi toda la región. A pesar de este progreso, algunos municipios aún enfrentan desafíos. La capital y áreas como Jesús María, San José de Gracia y El Llano continúan con niveles menores de sequía. Calvillo es el único municipio que mantiene una clasificación de sequía moderada, con un 3.4% del estado en esta categoría según el informe. Los niveles de las presas también han mejorado. La presa Jocoque se encuentra a más del 90% de su capacidad, y la derivadora y la Codorniz superan el 50%. Sin embargo, la presa Plutarco Elías Calles y la presa Abelardo L. Rodríguez tienen niveles bajos, de 17 y 27% respectivamente, indicando que aún hay áreas críticas a monitorear. Contexto de crisis y comparación global. Aguascalientes es un caso emblemático de crisis hídrica por sobreexplotación en México. Basura, plásticos y materia fecal son los contaminantes que a simple vista se pueden ver en el río San Pedro. Pero en sus aguas hay más que solo lo que se ve. Materia orgánica, químicos tóxicos y demás desechos han convertido al río más importante de la entidad en un gran cauce de aguas negras. Según un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la toxicidad del río ya comienza a ser una amenaza para el acuífero de la ciudad, de donde se abastecen miles de familias que reciben agua potable que podría ser contaminada por los tóxicos del río. Debiendo su nombre al lugar donde nace, la Sierra de San Pedro, Zacatecas, este cuerpo de agua cruza el estado de Aguascalientes de norte a sur, desembocando en el río Santiago en el estado de Jalisco, en un recorrido que supera los 90 kilómetros de extensión. Por su tamaño e importancia, el San Pedro alguna vez fue uno de los lugares recreativos preferidos de los aguascalentenses. Era un lugar frecuentado para realizar paseos, nadar o hasta remar en lanchas. Pero hoy quienes viven cerca de su cauce se han tenido que acostumbrar a los malos olores que quienes no viven cerca prefieren evitar. Sí, claro, sí me he acostumbrado al olor, pero eso no es bueno. O sea, eso no es nada bueno, ¿me explico? Entonces, pero sí, efectivamente, sí me he acostumbrado. El estudio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes también reveló que los altos niveles de contaminación en el agua se deben a las constantes descargas clandestinas, lo que no solo representa un problema ambiental, sino un riesgo para la salud pública de las comunidades cercanas. ¿Cómo está afectando el cambio climático a la disponibilidad de agua en Aguascalientes y qué medidas de adaptación se están considerando? La respuesta, en términos claros y severos, es que el cambio climático es un acelerador brutal de la crisis hídrica en Aguascalientes, intensificando las ya graves deficiencias en la disponibilidad de agua, y las medidas de adaptación que se están considerando son hasta ahora insuficientes, reactivas y carentes de la urgencia y las escalas necesarias. ¿Qué conflictos o tensiones geopolíticas han surgido en torno al acceso y gestión del agua en Aguascalientes? Los principales conflictos y tensiones geopolíticas en el entorno del agua en Aguascalientes giran en torno de la sobreexplotación de sus acuíferos, que genera escasez y deterioro de la calidad del agua,
y a las disputas por el reparto de recursos hídricos en cuencas compartidas con estados vecinos como Jalisco y Guanajuato. Sus tensiones geopolíticas regionales, la primera es la disputa de la cuenca del Río Verde, uno de los conflictos más destacados en la disputa por las aguas de la cuenca del Río Verde, que escurre por Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato. Esto ha generado tensiones políticas y resistencia popular, especialmente en entornos a proyectos de infraestructura como la presa El Zapotillo, cuyo objetivo es el reparto de estos recursos entre los estados involucrados. La número 2 es la cuenca del río Santiago. En Aguascalientes forma parte de la cuenca del río Santiago, que también abarca a Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. La gestión de esta cuenca compartida requiere un enfoque colaborativo a través del Consejo de Cuenca, pero las diferentes necesidades y prioridades de cada estado generan desafíos constantes en la gestión y distribución equitativa del agua. La número 3 y por último son los conflictos y tensiones internas. Son la sobreexplotación de los acuíferos. La principal problemática interna es el abatimiento acelerado de los niveles freáticos en los acuíferos, los cuales representan la mayor fuente de abastecimiento del estado. La extracción supera la recarga natural, lo que eleva los costos de extracción y afecta la calidad del agua en Aguascalientes. Situación local. El acuífero sufre un alto déficit y enfrenta costos energéticos crecientes debido a la necesidad de perforar pozos cada vez más profundos. La similitud global. Esta situación se asemeja a otros acuíferos globalmente sobreexplotados, como en el oeste de Estados Unidos o India. Esto subraya la urgencia de adoptar una gestión agresiva de la demanda y la modernización inmediata, especialmente en el sector agrícola, que es el mayor consumidor. ¿Cuáles son las principales causas del agotamiento del acuífero en Aguascalientes desde una perspectiva hidrogeológica? Las causas del agotamiento del acuífero en Aguascalientes son multifacetas, ya que las están ligadas a la gestión del agua y las condiciones geohidrológicas de la región. Una de las principales causas es la sobreexplotación de este mismo. El rol de las concesiones y la sobreexplotación. El mecanismo principal que ha llevado a la sobreexplotación crónica del acuífero de Aguascalientes es el sistema de concesiones. Una de las problemáticas son las concesiones al cuantificar y autorizar la demanda de agua y han superado la capacidad de recarga natural, generando un déficit persistente. La regulación actual es una de las estrategias regulatoria que se enfoca en el presente en reducir los volúmenes considerados o negar renovaciones de títulos. El objetivo es forzar que la extracción total se ajuste gradualmente a la recarga natural disponible. ¿Qué políticas de gestión del agua se han implementado en Aguascalientes para abordar el problema del agotamiento del acuífero y cuáles han sido sus beneficios? En Aguascalientes ha implementado diversas políticas y programas para abordar el agotamiento del acuífero, incluyendo la reglamentación de acuíferos, programas federales y estatales de eficiencia hídrica y tratamiento de aguas residuales y la planificación a largo plazo. Sin embargo, estas políticas han sido de muy poca efectividad, ya que estas medidas han sido limitadas, ya que todos los acuíferos del estado siguen sobreexplotados y existe un déficit hídrico significativo. Sus políticas son estas. La primera es el Plan Hídrico Estatal, que fue implementado desde el 2021 y se va a acabar hasta 2050. Este plan es el instrumento recto a largo plazo para la gestión del agua en el estado y establece las directrices para abordar el problema del suministro. Es competencia del Instituto del Agua del Estado, INAHUE, elaborar, modificar y actualizar esta propuesta. La número 2 es el reglamentación de acuíferos. Una de las medidas claves es la reglamentación de los 5 acuíferos del estado. Es el Valle de Aguascalientes, Valle de Chicolote, El Llano, Venedero y Valle de Calvillo, para controlar la extracción del recurso. La número 3 es el
programas federales. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, opera programas como programas de evolución de derecho, que es la PRODDR, que busca promover la eficiencia en el uso del agua específicamente en el sector agrícola. La otra es Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, que es la financia, infraestructura y acciones para mejorar estos servicios. Y como último es el uso eficiente del agua en la agricultura. Se han promovido tecnologías de riego eficiente como el riego por goteo, aunque la adopción por parte de todos los productores ha sido un beneficio. Gracias.